Siento que, profe. 164. Ok, entonces vamos a ver el rombo y el romboide. Vamos a ver. El rombo. ¿Qué se cumple? ¿El rombo a qué pertenece? A ver. ¿Es un cuadrilátero, sí o no? ¿Jóvenes? Sí. Sí va, sí cumple que es un cuadrilátero, el rombo. Y el romboide el igual. Ahora, dentro de los cuadriláteros, el rombo y el romboide, ¿dentro de qué clasificación está? Paralelograma, trapecio o trapezoide. Rombo, jóvenes, es un paralelograma. Paralelogramo. ¿Por qué? Bueno, si nosotros prolongamos esta línea de acá y prolongamos esta de acá y lo hacemos lo mismo con las otras, es decir, con esta de acá y la prolongamos, ¿qué pasa? No se intersecan nunca. O sea, es decir, esta línea de acá no puede tocar a esta. Entonces son paralelas. Ahora, si tomo dos puntos en distintas líneas, aquí y este acá, ¿qué pasa con esta distancia? Imaginen que tengo una distancia de, es la misma a esta que tengo de aquí a acá. ¿Va? Entonces también eso cumple que es un paralelogramo. Ok, en el romboide, en el rombo, a ver qué se cumple. ¿Qué pasa con sus lados? ¿A cuál se parece de los que habíamos visto anteriormente? ¿Se parece al cuadrado o al rectángulo? El rombo. ¿Cuál de los dos se parece? Al cuadrado. Correcto, porque tiene, miren, todos sus lados son congruentes. Es decir, que todos sus lados miden lo mismo. Ahora, en el caso de los paralelogramas, siempre se cumple que los lados opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos son congruentes. Y también los lados opuestos son congruentes en los paralelogramas. En este caso, pues, todos son iguales en el caso del rombo. Entonces, miren, este ángulo con este de acá son congruentes. Ahora, el cuadrado, los ángulos medían 90 grados. ¿Va? En el caso del rombo, no. Lo que mide 90 grados es esto, miren, al trazar una diagonal. ¿Ve? Está de acá. Si yo trazo una diagonal de un punto a otro, acá, aquí se forma un ángulo de 90, aquí también, y aquí también. Entonces, el ángulo de 90 se forma donde se intersecan sus dos diagonales, es decir, en este punto, miren. Aquí se forma, pero no en sus ángulos internos. Ahora, ¿creen que sus diagonales sean congruentes? Es decir, vamos a ver, vamos a darle nombres. Llamémosle A, B, C, T. Y este punto llamémosle J. Vamos a ver. ¿Creen que el segmento que va de A a J sea congruente con el segmento que va de D a J? Sí. Sí, va. Muy bien. Y vamos a ver si lo podemos demostrar. Vamos a ver. Por congruencia de triángulos. Vamos a ver. Agarremos este triangulito de acá con este de acá.
A ver. Vamos a ver. En rojo. Este de acá es congruente con este, ¿va? ¿Sí? Este ángulo, pues es una bisectriz. Entonces, significa que esto de acá, miren, esto de acá con este son congruentes. Ahora, y comparten este mismo lado para ambos. Entonces, por criterio, lado, ángulo, lado, yo puedo decir que estos dos triangulitos, o sea, es decir, el amarillo y el verde, ¿qué son? O sea, el triángulo A, B, J es congruente con el triángulo B, J, D. Entonces, si es congruente, ¿qué significa? Que este segmento es igual a este, miren, esto de acá, ¿ve? Es igual a esto. Entonces, si puedo decir que, vaya, si aquí este segmento mide 5 centímetros, ¿cuánto tiene que medir este de acá? 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, cumple, ¿va? Eso para el rombo. Entonces, el rombo como una propiedad más, así sería lo mismo para estos otros de acá, ¿ve? Para este y para este. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un rombo como una propiedad extra genera 4 triángulos congruentes al trazar sus 2 diagonales. Las diagonales son estas, ¿ve? Acabo de marcar, permítame, marcar en amarillo, sí, en amarillo. Estas son las diagonales, ¿ven? Y estas serían sus diagonales. Las diagonales son los que van de un vértice. En este caso, sí, de un vértice a otro, pero opuesto. Entonces, este es el vértice C, ¿ve? Entonces, el opuesto al vértice C es el vértice B. Aquí está el vértice A y el opuesto es el D, ¿ve? Porque si decimos de uno a otro, podemos decir, ah, bueno, este va, miren, de acá a acá. El C va el C va hacia A, pero eso no es un lado, no es una diagonal. El C puede ir hacia D, pero eso es un lado, no es una diagonal. Entonces la diagonal es dentro de la misma figura. Entonces se concluye que donde se intersecan, las diagonales es en su punto medio. Y lo mismo sería para el romboide. Ahora, ¿en qué cambia con el romboide? Bueno, solo que en el romboide ya no se genera aquí, miren, este ángulo de 90. Eso sería lo único que cambiaría. O sea que ya esas dos diagonales no son perpendiculares. Eso sería lo único. Y bueno, en el romboide sí cumple que es un paralelogramo. ¿Por qué? Bueno, este lado de acá con este son paralelos y son congruentes. ¿Por qué? Mírenme, para paralelo es que usted tiene, si usted prolonga el segmento de C en esa misma dirección, miren, y si prolongo el segmento AB, ¿llegan a tocarse esos dos segmentos? No va. No. Y lo mismo sería para el segmento AD con el segmento BC, miren, si los prolongo, ¿va? No llegan a intersecarse. Entonces, para paralelogramos que tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, sería este con este y este
con este. Entonces sí sigue siendo un paralelogramo. Dice, los lados opuestos del romboide son paralelos y tienen la misma longitud. Sus ángulos opuestos tienen la misma medida y los consecutivos suman 180. Ok, eso, la primera, esto, y esta segunda, pues casi se podría decir que es para todos los paralelogramos. Por ejemplo, si aquí mide 5 centímetros, este también mide 5 centímetros. Este, si midiese 2 centímetros, aquí también me dice 2 centímetros. Aquí ve, si este mide, un decir, 40 grados, este de acá también mide 40 grados. Ahora, cuando se refiere a consecutivos, es decir, vamos a ver, si yo agarro este, miren, la suma del ángulo C con el ángulo B, eso tiene que ser igual a 180 grados. O la suma del ángulo C con el ángulo D, eso también tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, consecutivos son los que le siguen. No el único que no, con el que no interactúa C directamente es con el opuesto, miren, con este ángulo. Y en el caso de B, ¿con cuál es con el único que no interactúa? Con el D. Muy bien. ¿Y el C con cuál es con el que no interactúa? Con el A. Muy bien. Entonces, en su página 164, pues ahí hay una actividad que dice, mida los ángulos internos de la figura y responda. Entonces eso ya sería que ustedes lo hicieran con el transportador. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, que sus ángulos opuestos sean iguales y que la suma de sus ángulos consecutivos sea igual a 180. Claro, ustedes me van a decir, bueno, casi no me da el resultado, pero recuerden que ya en la vida real todo eso es una medida. Entonces, nuestro instrumento tiene cierto grado de precisión. Entonces, a veces ustedes, no sé si les ha pasado que vaya, tienen aquí 1 centímetro y a veces les queda acá, ¿va? Pero ahí esto de rojo, esto de acá, su regla o su instrumento no lo tiene. Entonces, eso es parte de la precisión del instrumento. Entonces, solo déjenlo como un aproximado. Entonces, midan eso. Midan que si el ángulo A y el B son casi similares. El ángulo A y el ángulo C y el ángulo B con el D. Y si al sumar estos, miren, sería este, el A con el B. Miden aproximadamente 180 grados, o B con C. Entonces, eso sí ya tocaría a ustedes.
Ok, jóvenes, ¿terminaron esa parte de ahí? ¿Jóvenes? Ya casi, profe. Ok, entonces vamos a ver la página 165, jóvenes. Miren, dice, en el rombo GMAC, o sea, de acá, recuerden que un rombo es un cuadrilátero, entonces G, M, A y C son sus vértices. Dice que este segmento, MO, mide ¿cuánto? 10 centímetros. Muy 10 bien, centímetros. 10 centímetros es esta longitud de acá, miren. Mide 10 centímetros. Entonces dice, determina la medida de la diagonal MC. Es decir, todo esto de acá, miren. Ok. Yo lo voy a cambiar el dato. Aquí yo le voy a poner que mide, mi caso, yo no lo voy a tomar como 10, lo voy a tomar como 30 centímetros. Entonces esto mediría 30 centímetros. Ok. Si este lado es congruente con este, es decir, el segmento que va de M a O es congruente con el segmento que va de O a C, ¿va? Entonces ambos miden lo mismo. Entonces sería, en mi caso yo lo estoy tomando como 30 centímetros. Sería MO más OC. Eso tiene que ser igual a un valor, ¿va? Entonces esto mide 30 y esto mide 30. Entonces eso mediría 60 centímetros. Sería entonces el segmento que va de M a C, en mi caso sería 60 centímetros. En su caso van a trabajar con lo que dice 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto le da? A mí me dio 60 centímetros. ¿A ustedes cuánto les tendría que dar? 20 centímetros. Muy bien, 20 centímetros. muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si le ponemos? Vaya, vamos a modificar el ejercicio.
Vamos a modificarlo. Vamos a hacer la misma imagen. Aquí. Eso. Siempre con los mismos vértices. M, G, A y C. Entonces, miren, estas son sus diagonales, ¿va? Y pues siempre sigue siendo un rombo. Es decir que esto de acá mide 90. Yo les digo que este mide X más 1 y que toda esa diagonal, el segmento MC, mide 10 centímetros. Todo eso. Entonces yo les sería, determina el valor de X. A ver, entonces, ¿cómo hago para encontrar X, jóvenes? La idea es la misma, que ambos, o sea, aquí también sería el punto O, este de acá. Entonces, la suma de los dos segmentos sería igual a 10 centímetros. Es decir, el segmento MO más el segmento OC, eso tiene que ser igual a 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide mi segmento que va de M a O, según lo que les estoy dando ahorita? X más 1, miren. ¿Lo hacen o lo hacemos juntos? Este de acá. Lo hacemos juntos. Ok. Yo lo que quiero es que es la misma idea. Entonces, miren. Habíamos dicho que estos segmentos son congruentes, es decir, tienen la misma longitud. Entonces, sería MO es igual a X más 1. ¿Va? Entonces, el segmento OC sería igual a X más 1. Entonces, usted sería, bueno, X más 1 más X más 1 igual a 10. Entonces, si uno hace eso, pues opera suma las incógnitas, sería 2X más 2 igual a 10. Entonces, X vale, sería 10 menos 8 sobre, no, 10 menos 2 sería. Bueno, aquí se puede hacer algo. Entonces, X mide 4 centímetros. Yo lo hice así porque, vaya, esto usted puede factorizar este 2. Es en común. Entonces, este 2 está multiplicando todo esto, lo manda a dividir. Entonces, le queda X más 1. O lo puede partir de acá, ¿ves? Igualmente donde estábamos. Y va a ser lo mismo. Que queda 2X más 2 igual a 10. Entonces, X va a valer 10 menos 2, eso es 8. 2X queda igual a 8. Entonces, X igual a 8 sobre 2. X vale 4 centímetros, miren. Entonces, ese sería mi valor de X. Y sí satisface, porque aquí vaya, en el segmento MO, eso tendría que valer 5 centímetros. Entonces, si sustituimos en X, sería 4 más 1, 5 centímetros. Y aquí, 4 más 1, 5 centímetros. Y 5 más 5, 10 centímetros. ¿Eh? Entonces, sí satisface que toda esta diagonal de acá mide eso. Entonces, pueden copiar, jóvenes, porque de ahí vamos a dejar una tarea similar a eso. ¿Tienen dudas hasta el momento? No, profe. Ok, nosotros vamos a realizar
aprovechando ahorita el espacio, prueba para ir evaluando. Entonces, ¿qué día lo hacemos? ¿Jueves o viernes? ¿Qué día prefieren ustedes? Viernes. Viernes. Yo jueves. Ok, vamos a hacer algo. Voy a dar de compartir ahorita pantalla. Ya les vuelvo a compartir. Ok, los que dicen viernes, en la parte de reacciones hay una opción que es levantar las manos. Entonces la levantan. Que dicen viernes, a ver, levanten la mano. Bueno, hay 9 personas y somos, dice que somos 12. Entonces asumo que gana por mayoría. Entonces queda el viernes, jóvenes. ¿En qué entraría? Bueno, triángulo equilátero, rectángulo, isósceles. Eso entraría. Cuadriláteros no voy a poner prueba. O tal vez venga un ejercicio. Sí o no voy a poner de encontrar el valor desconocido. Pero solo sería así de manera general en cuadrilátero. No entraríamos eso paralelogramo. Entonces esos temas entrarían, joven. Entonces queda el viernes. Entonces, ahorita vuelvo a compartir pantalla. Profe, ¿ese es B o G en el rombo? ¿MG o MB? ¿En cuál? En En el ese ejercicio que sí, ¿es es G o B? G. G, Eso es lo que es gracias. como una G mayúscula, entonces por eso.
Ok, los demás ya copiaron este ejercicio. Me falta un poco. Entonces los que ya lo copiaron pueden ir avanzando con el ejercicio B, con el de la parte 2 también, que es casi similar. Puedes subirlo un poco, por favor, un poquito. Ahí, mire, ahí Sí, está bien. ahí. Es que yo tomé los mismos valores, o sea, los mismos vértices del 1. Lo que le cambié fue la diagonal. Y que ya en el 1 pues le dan un valor y le dice que determine toda la diagonal. Yo le di ya el valor de toda la diagonal. Ok, están trabajando en el ejercicio B o ya lo hicieron, jóvenes. La parte 1 es similar. Les están pidiendo el segmento FP y el segmento FP es congruente con el segmento PT. Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Ya lo hicieron, jóvenes? No, Leonardo Calderón ya lo hizo. El inciso B, la parte 1. ¿No terminó? Ya, profe. ¿Cuánto les dio? 16. 16, profe. Seguro que 16. Miren, les están diciendo, dice, en el romboide KF de T, es el romboide, ¿va? FT mide 8 centímetros, es decir, toda esa diagonal. Determine la longitud del segmento FP, es decir, de este, miren, de acá, ¿ve? Esto de aquí, ¿ve? Esto le están pidiendo, esta longitud. Entonces, no les puede dar 16, porque ese segmento no puede ser mayor que la diagonal, que mide 8 milímetros.
4 milímetros. Ok, ¿así le da a los demás? ¿O todavía no lo han hecho? Jóvenes, así les dio. 4 milímetros, al igual que Ángel. No les dio así. Miren, este Ángel está bueno. Entonces, miren, el segmento FT es igual al segmento, voy a borrar acá. Y es FP. Es igual al segmento que va de P a T. Estoy refiriendo a esta figura de acá, miren. A esa. Entonces, este es el segmento FP, ¿ve? Eso le están pidiendo a usted. Yo le estoy diciendo que eso que está en color rojo es igual a lo que está en color azul. Entonces, donde va el segmento PT, yo puedo bien sustituir FP. Entonces sería FP más el segmento que va de P a T igual a 8 milímetros. Pero como esto yo lo voy a sustituir por esto, entonces sería el segmento FP más el segmento FP igual a 8 milímetros. Ahora, estos dos son términos semejantes, entonces, ¿qué hago? Bueno, sigo copiando mi misma expresión y sumo los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de FP? 1, ¿va? El coeficiente de FP, 1, entonces sería 2 veces FP igual a 8 milímetros. Y despejo, entonces sería FP es igual a 8 milímetros entre 2. ¿Cuánto es eso? 4 milímetros, mira, lo que le había dado a Ángel. ¿Así lo tenían? Jóvenes. Dígame, Suani. ¿Tiene levantada la mano? ¿Tiene alguna consulta? No, hace rato la levanté para lo de la prueba. Ok, entonces la voy a dar. ¿Tienen dudas, jóvenes, con lo que acabamos de hacer hasta el momento? No, profe. No. Ok. Miren la parte 2. Ahí le dan una información. Dice, escriba las medidas de cada cuadrilátero. Luego conteste. Dice, un rombo cuyo lado mide 9 centímetros. Entonces, ¿qué sucede en un rombo? A ver si me ayudan. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los lados en un rombo? Que sus 4 lados son congruentes. Ok, entonces se tienen que basar en esta información que les dan acá y en eso, que los 4 lados son iguales para ubicar la medida. Entonces, ¿cuánto mide mi segmento que va de A a B? 9 centímetros. Es lo mismo el segmento que va de A a D, 9 centímetros. Ya ahora los ángulos, todos hacen referencia a este punto, miren. Entonces, al primero sería el ángulo A, de A a E, con el segmento que va de E a D. Entonces sería este ángulo de acá, ¿ve? ¿Qué sucede con los ángulos de las diagonales en un rombo, jóvenes? ¿Cuánto miden? 90 grados. Muy bien, 90 grados. Entonces, por ende, ¿cuánto van a medir los otros? 90 grados. Muy bien, 90 grados. Porque son perpendiculares las diagonales. Ya el otro, pues ya cambia, porque les dice, miren, un romboide cuyos lados adyacentes miden 12 centímetros y 8 centímetros. Entonces, vamos a ver. Primeramente, ¿cuál es el lado paralelo al segmento que va de NH? Es decir, este. ¿Cuál es el lado paralelo? Sí. FG va. Entonces, este mide 12 centímetros también. El otro, estos otros dos segmentos, estos de acá, ¿cuánto miden? Según lo que, datos que me da el libro. 8. 8 centímetros, ¿no? Entonces, eso ustedes lo pueden ubicar acá. Solo sería fijarse ahí.
Ahora, ya el ángulo, ¿cómo lo harían? ¿Qué idea se les ocurre? Les están pidiendo la medida del ángulo FJN, ¿va? Y la medida del ángulo NJH. ¿Cómo lo determinan? A ver, jóvenes. Les piden dos. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué idea se les ocurre? Están pidiendo este, miren. FJN, este de acá. El NJH, es decir, este de acá. Entonces, ¿qué ideas se les ocurren? Cristian Mejía, encienda su cámara, por favor. Gracias. ¿Qué ideas se les ocurren, jóvenes? A ver, encontremos primero el primer ángulo, FJN. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quieren? Vamos a borrar. Esto ya lo habíamos dicho. ¿Va? Este mide 12. De 8. Este también mide 8. Ok. A mí lo que me piden es el ángulo, primeramente, FJN. ¿Va? Tengo que ubicarlo. Parto. Bueno, F es este. ¿Ve? J es este. Siempre hace referencia al ángulo J. El detalle que J son distintos ángulos porque comparte con, es el punto, bueno, no necesariamente es el punto medio, pero interactúa con los 4 vértices, con F, con N, con H y con J y con G. ¿Va? Entonces yo me tengo que fijar en el de en medio. Entonces, tengo a F, de F a J, de I de J a N, sería esto de acá. ¿Ve? Entonces mi ángulo es la abertura entre esos dos, es decir, este. De ahí va NJH. Comienzo a recorrer. Me desplazo de N a J y de J a H. Entonces ese ángulo, la abertura, ¿ve? Sería este de acá. A ver, ¿cuánto le da el ángulo FJN? ¿Qué medida le da? ¿Ya lo hicieron? ¿Qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? ¿Qué sucede? Tienen la misma medida. Son congruentes, ¿va? Tienen la misma medida. Entonces, ¿cuánto mide FJN? ¿Es congruente con quién? Con este de acá, ¿va? ¿Y cuánto mide? 75 grados. 35. 5 grados. Ok, entonces ya tengo este de acá. Muy bien. Y para encontrar el que me hace falta, el NJH, ¿qué hago? A ver. ¿Cuánto es la medida de un ángulo en una recta? Es decir, mi transportador está así, va. Entonces aquí mide 0 grados. De ahí, si yo me desplazo acá, mide 1 grado. Llega un punto que acá mide 90. ¿Qué pasa cuando llego a este otro extremo? ¿Cuánto mide? 180. Muy bien, 180 grados. Entonces, si yo tomo el segmento de JN
¿Eso cuánto debería de medir en grados? Siempre tomando como misma referencia. Obviamente, si yo tomo toda la circunferencia completa, eso no va a medir lo que o sea, yo no estoy guiándome por eso. Pero si quieren, vaya, encontremos primero el ángulo FJG y después le sacamos por el opuesto, encontramos NJH para que no se confundan. ¿Les parece? Es decir, vamos a encontrar este de acá. Ok. El segmento FH, ese ángulo, toda esa abertura, ¿cuánto mide? 180. ¿Sí? 180 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo el ángulo HJG con el ángulo FJG? ¿Cuánto debería de medir eso? Esos dos ángulos. 180. Eso tiene que ser igual a 180. Entonces, yo conozco el primero. Bueno, el segundo. El HJG. Y desconozco el otro. Entonces, yo ando buscando este de acá, ¿ve? FJH. Más este que ya lo conozco. Eso es igual a 180. Si yo despejo para este, ¿cuánto me mide? ¿Cuánto sería la medida? 180 menos ¿qué? Menos 75. ¿Cuánto le da? A ver. 105. 105. Muy bien, 105. $105. Y pues otra vez aplico aquello de ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces el ángulo FJH es congruente ¿con quién? Con NJ. ¿Con qué ángulo es congruente? El que acabamos de encontrar. ¿Pero cuál es congruente, jóvenes? Con el que ando buscando. Entonces ese, miren, ve, este también va a medir 105, ve. Entonces, ya los determiné. Ok. Voy a dejar de tarea algo sencillo. Háganse la parte 3. De tarea solo tienen que medir con el transportador este ángulo de 39. Entonces ustedes vienen acá, dibujan un segmento, de ahí con su transportador ubican acá, ¿ve? Aquí se pone el centro, ¿va? Entonces 39 sería por acá. Entonces ustedes trazan esto, de ahí esto, y así, ¿ve? Algo así sería. En la página 164 ahí están los pasos. Sí, ahí están. Entonces, como en este caso la aplicación, en la anterior, pues sí me daba para poner transportador, esta solo me da para poner regla. En ese sentido sería la única desventaja. Entonces de tarea, háganse miren. Parte 3, los dos incisos. Y recuerden, suban lo que les estoy dejando de tarea, no suban otras asignaciones que no tienen nada que ver. Porque, Sí, está bien, profe. ok.